En este vídeo, chicos, vamos a comparar la autonomía de las baterías de los iPhone 12, tanto la versión Pro como el iPhone 12 y también el iPhone 11 Pro y el XR, ¿vale? Vamos a ver la autonomía con unas condiciones bastante extremas, así que antes de empezar también me gustaría recomendarte que puedes entrar en el sorteo de Letyshops, que están sorteando un coche, como veis, valorado en más de 20.000 euros, y en este caso los pasos son muy sencillos, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es registrarte si no tienes una cuenta en Letyshops, y el segundo paso sería compartir el enlace que te van a proporcionar tanto en Twitter como en Facebook, y simplemente tienes que poner el enlace de perfil en la cajita, y una vez tienes estos dos requisitos, el tercero es una compra de 1 euro o más en cualquier tienda de Letyshops. Y ya sabéis que Letyshops simplemente instalas la extensión o si no la aplicación, y una vez la tienes instalada puedes ganar dinero mientras haces cualquier compra en todas las webs en las que están disponibles, y así recibirás un porcentaje de cada compra, ¿vale? Esto simplemente si tenías pensado comprar algo, con Letyshops vas a poder acceder ya al premio. Cuantas más compras hagas, más boletos y más posibilidades tendrás de ganar este sorteo, así que te voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Pueden participar la gente de España, de México, de Colombia, de Perú, de Argentina y de Chile. Así que mucha suerte. Vamos a empezar ya con este test de baterías y bueno, pues antes verificar que todos están al 100%. La verdad que me ha costado bastantes horas este vídeo, agradecería muchísimo el apoyo, y también os quería comentar que hace unos días subí el test de carga al canal, así que bueno, pues no lo incluyo en este vídeo, y en aquel vídeo comparo prácticamente todos los cargadores disponibles para iPhone y cuánto tarda en cargarse al 100%. Todos son compatibles, que cargarán un 50% de batería en apenas 30 minutos. Así que empezamos ya, y aquí es donde verifico que no hay ninguna aplicación en la multitarea, por ejemplo, que todos tienen el mismo brillo, que el Wi-Fi, que el Bluetooth está activado, AirDrop en las mismas condiciones, y además abro algunas aplicaciones también para que bueno, pues trabajen todos en segundo plano, lo que sería una actividad diaria o lo que más se parece a una actividad normal, que es lo que más buscamos. Eso sí, también quiero deciros que este test de batería es extremo porque utilizo cosas que en el día a día tampoco pues nosotros realizamos, ¿vale? No jugáis pues constantemente durante 2 horas, o no, por ejemplo, grabáis a 4K, que lo vamos a hacer más tarde durante 1 hora, pero bueno, se parecería bastante, ¿vale? No es igual, pero bueno, sumadle 1 hora más a los resultados de duración. A los 15 minutos, como vemos, ya tenemos 99%, 98% el 10R, ya vemos ahí cómo se va descolgando un poco, pero muy buenos resultados a los 15 minutos, prácticamente no habíamos hecho nada, así que bueno, tampoco tienen mucho mérito. Seguimos porque el tiempo avanza. Aquí ya he probado con un vídeo de YouTube a una resolución bastante alta y con el brillo al máximo, lo que sí debería empezar a bajar la batería bastante, porque es algo que, bueno, pues importante que realizamos en el día a día. Yo creo que todos vemos vídeos, no sé si con el máximo brillo, pero a los 30 minutos ya se veían ahí las primeras diferencias, 96% y 93%. Los iPhone 12 y los iPhone 10R y iPhone 11 Pro ya se veían que a la hora estaban por debajo del 85% ambos, y los otros dos, bueno, pues se resistían un poquito más. A la hora y cuarto pues ya tenemos ahí que el 10R se descuelga un poquito más si cabe, y ya pues vamos dejando YouTube y nos metemos con algún juego, que es algo también que realizamos casi diariamente todos, jugamos un poco, y en este caso he probado el Asphalt, y a la hora y media pues ya teníamos los siguientes resultados, ¿vale? Vemos como sigue en cabeza el 12 Pro y muy cerquita el iPhone 12, y luego ya el 11 Pro y por último el 10R, ¿vale? Ya nos aproximamos a las 2 horas de totalmente un uso intensivo. Seguía jugando ahí a este juego que es súper adictivo, pero la verdad que había que estar pendiente para cuando se moría el personaje y volverle a dar, pero bueno, me lo he pasado bastante bien intentando, bueno, pues realizar algún récord con los
los 4 a la vez. A las 2 horas ya veíamos ahí el 75% encabeza el 12 Pro y por último ya con la mitad de la autonomía de batería el 10R con un 50%. Así que bueno, ya podemos estimar un poquito cuántas horas de batería le queda al 10R, que ya han pasado unos años y lógicamente sí se va notando la optimización y los procesadores de cada uno, ¿vale? Para recordároslo, el A14 está presente tanto en el 12 Pro como en el 12 frente al A13 del 11 Pro y al A12 del 10R. A las 3 horas prácticamente el 50% de batería consumida en el 12 Pro, un poquito por debajo el 12 normal y luego al 36 y al 21% el 11 Pro y el 10R. Para recordaros también un poquito, chicos, los miliamperios de cada uno son diferentes, pero tengo que deciros que esto no es lo realmente importante. Aún así, 2815 miliamperios tanto para el 12 Pro como para el 12, 3046 para el 11 Pro y 2942 para el 10R, que vemos ahí cómo se está muriendo poquito a poco. Llegamos a las 3 horas y media con un 4% y todos ya por debajo del 40%, ya se aproxima un poquito a la recta final, sobre todo para el 10R, que después de 3 horas y media pues ya estaba sufriendo, estaba llegando ahí al final. No está mal para ser un test de batería extremo, esto en el día a día ya os digo que no podéis extrapolarlo, pero sí podemos añadirle 1 hora y media o 2 horas con un uso intensivo, ¿vale? Si ya no le damos un uso intensivo, le tenemos que sumar, yo diría que incluso 3, 4 o incluso 5 horas a los resultados que os voy a mostrar hoy aquí. Al final se muere en aproximadamente 3 horas y 41 minutos, ¿vale? Que bueno, con un uso intensivo, ¿vale? Si ya no le damos un uso intensivo, le tenemos que sumar, yo diría que incluso 3, 4 o incluso 5 horas a los resultados que os voy a mostrar hoy aquí. Así que, bueno, pues también el 11 Pro estaba llegando al final a las 4 horas aproximadamente y se acercaba ya en este test porque la grabación a 4K es muy duro y a las 4 horas pues ya tenía un 5%, ¿vale? En verdad no duraría mucho más y no había pasado ni siquiera 20 minutos y pues con este test de Antutu todos llegaban casi a su final, porque vemos ahí 4 horas y 10 minutos, estaba al 1%, ya no aguantaba prácticamente, y a las 4 horas y 21 minutos el iPhone 11 Pro se muere, o mejor dicho, su batería llega a su fin, y ahí teníamos, bueno, pues 4 horas 20 minutos, que no está nada mal. Aún así es cierto que los iPhone 12 aún tenían un 10 y un 15% de batería e iban a dar su propia batalla, ¿vale? Vemos que están corriendo el test de Antutu, que bueno, pues se calienta bastante el dispositivo, y aquí vemos el trabajo de optimización del procesador con las aplicaciones además en segundo plano, así que era muy importante, y vemos como le ha dado la vuelta un poquito al marcador el iPhone 12 y al final va a durar un poquito más que el iPhone 12 Pro. Uno a las 4 horas 45 minutos tenía el 4%, el otro pues un poquito menos del 10%, y los dos prácticamente tienen la misma batería, ¿vale? Tanto en miliamperios como en los resultados finales, aunque aquí varíe un poco, ya os digo, apenas 10 minutos, pero si vemos un poco más en profundidad tenemos la misma batería y prácticamente los mismos resultados, porque las especificaciones son muy parecidas. A las 5 horas prácticamente se moría el iPhone 12 Pro, que bueno, no era nada extraño, ya veíamos cómo se estaba aproximando a la muerte del dispositivo, y finalmente así sucede. Y nada, 5 minutos prácticamente más tarde también llegaba al fin la batería del iPhone 12, que bueno, pues ha sobrevivido un poquito más, pero como sabíamos la batería era la misma que el iPhone 12 Pro, y ahí vemos cómo se apaga la pantalla y termina el test para el iPhone 12. Así que chicos, le vamos a dar la vuelta, mostramos su tiempo final y llegamos al fin del test de batería. Si queréis más dispositivos, dejádmelo en los comentarios, ya que estos vídeos me llevan muchísimas horas y es realmente difícil conseguir todos los dispositivos, pero finalmente en el último lugar tenemos al iPhone 10R, que bueno, pues ha luchado
luchado no lo suficiente contra los demás, pero lo ha conseguido, ha llegado hasta el final. Después el iPhone 11 Pro, que también ha tenido un resultado bastante decente. En segundo lugar el iPhone 12 Pro y en primer lugar, y un poquito sorprendido sí que estoy, el iPhone 12 prácticamente igual que el 12 Pro, pero hay que decirlo todo, ha ganado este test de batería. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Estos vídeos, como os digo, me llevan bastante esfuerzo, así que agradezco que por lo menos le deis ahí un me gusta y lo compartáis con vuestros amigos, que de verdad ayuda un montón, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!